ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. El día de hoy vamos a comenzar con un salmo muy bonito. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Salmo 111. Les doy un cordial saludo y les doy la bienvenida a este 7º programa de Católicos Despiertos. El tema del día de hoy tiene que ver algo con los temores y miedos, Padre, que tenemos, que parece que es lo mismo, pero no siempre es así. Así es, Lilia. Buenos días, tardes o noches, según la hora en que nos vean. Nuestro 7º tema de Católicos Despiertos lo vamos a titular, Lilia, Libérate de tus miedos y temores. Y vamos a compartirlo con ustedes en estos puntos. El primero, reconocer, Lilia, que todos tenemos miedos y temores. Normalmente es algo normal, pero a veces es exagerado, a veces es dañino. Es un tema muy amplio, Lilia, pero esperamos darles las ideas básicas de cómo vivir esta situación humana que todos tenemos, la de los miedos y temores. El segundo punto, vamos a ver lo que nos dice la Biblia sobre el miedo y el temor y sobre todo hacer una distinción, una precisión entre el miedo y el temor en la Biblia, especialmente cuando habla del temor a Dios, como acabas tú de mencionar, Lilia. Y el tercer punto, vamos a reconocer también y a pensar en los miedos que tenemos dentro de la religión, los miedos hacia Dios, los miedos incluso hacia el sacerdote, hacia las personas dentro de la fe. Y terminaremos compartiéndoles algunos propósitos para liberarnos y vencer los miedos y temores que podamos tener. Claro que sí, Padre. Psicológicamente hablando, el miedo es algo muy natural que tiene casi todo ser humano. Entonces, es dependiendo de qué connotación le queramos dar nosotros. Puede ser negativa, porque hay temores sanos e insanos o normales, como se pudiera decir. Así es un campo en el que todos entramos. Aquí vamos a tratar sobre todo de los miedos o temores que nos dañan y que no debemos tener. Como decía Lilia, hay miedos normales. Cuando uno va a emprender un viaje por primera vez a un lugar, es muy normal tener cierto miedo porque vamos a ir a un lugar desconocido, vamos a emprender una aventura nueva, no sabemos qué nos depare. Hay normales miedos como cuando vamos a enfrentar una cita por primera vez, que para nosotros tiene consecuencias. Estoy pensando a los que van a tramitar una visa, por ejemplo, normalmente están con cierto temor, pero no hay que dejar que los otros miedos o temores que se pasan de lo normal y que nos dañan, nos perjudican, a esos miedos y temores es a los que te vamos a invitar a superar. Por ejemplo, en nuestra persona podemos tener miedos exagerados a la muerte. Yo me he encontrado, Lilia, con personas que viven traumadas cuando piensan en la muerte. Y hasta dicen en un tono de mucho rechazo, a mí no me hablen de la muerte, yo no quiero saber de la muerte. Señal de que se tiene un temor insano, dañino. La muerte, como todo, lo tenemos que ver de manera normal, como parte de la misma vida. Por ejemplo, el miedo que nos quita libertad. Hay muchos temores que nos quitan libertad de actuar, libertad de hablar, nos oprimen. Estoy pensando cuando tenemos que ser testigos de una verdad, de algo que nos consta y rehusamos por miedo a represalias, por miedo a consecuencias y preferimos callar la verdad.
Pero ese callar la verdad también a la larga nos daña, nos perjudica, nos crea incluso un sentido de culpabilidad que no pocas veces nos quitamos. Miedos dañinos, por ejemplo, que nos quitan la paz en el momento actual que vivimos, a la inseguridad, los temores a la violencia, a la inseguridad que vivimos. Gracias a Dios parece que estamos en un tiempo de más calma, pero hemos vivido momentos difíciles por la situación que se ha dado en nuestro país, pero también aquí en nuestra región, en nuestros pueblos. Hemos vivido con ciertos miedos y temores que nos han perjudicado, nos han dañado, y gracias a Dios estamos, parece, saliendo adelante en esa situación. Y también, Lilia, hay miedos en la vida de fe, en la religión. Hay personas que le tienen miedo a Dios, que viven con cierto miedo a Dios, al juicio que Dios nos pueda dar el día de nuestra muerte. Hay personas que piensan equivocadamente que el infierno es lumbre, es algo, de ser algo terrible sí lo es, pero no es lumbre, no es fuego. Y hay gente que puede estar con esa idea del lumbre, del fuego en el infierno. Amigos que nos ven por televisión o por el Facebook, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? Porque lo primero, Lilia, es reconocer qué miedos tenemos, a qué le tememos, cuáles miedos a personas o situaciones nos quitan la paz, nos dañan. Eso es lo primero a lo que te invitamos al tratar las ideas y las reflexiones de este tema. Padre, quiero compartirles algo que cuando usted me invitó a este proyecto, a este programa, yo tuve mucho miedo, me paralicé al principio, no tenía una decisión clara por el miedo, pero pues al final de cuentas volvemos a lo mismo, Padre. Este es un servicio para el Señor y pues ustedes están poniendo un 80%, yo estoy en un 20% aquí para completar y que se me quite ese miedo. Pasamos al segundo punto, miedo y temor en la Biblia. En el diccionario dice, Padre, que el miedo es un estado anímico de peligro, padecimiento, daño o lo no deseado. El temor es un recelo o sospecha de que ocurra, haya ocurrido o pueda ocurrir cierta cosa. Y el temor de Dios también en el significado del diccionario es virtud de dejarse influir en la conducta por el temor de ofender a Dios y a la creencia del castigo divino. Padre, ¿cómo está eso del temor de Dios? ¿Es el mismo significado en la Biblia? Tú nos acabas de decir que en el diccionario, Lilia, dice, temor de Dios es una virtud. Las virtudes siempre son algo positivo. Por eso hay que entender lo que la Biblia quiere decirnos cuando habla de temor de Dios. Tú empezaste diciéndonos al inicio del programa esa hermosa frase del Salmo 111 sobre la ventaja del temor a Dios. ¿Cómo era la frase que nos recordaste, Lilia? Principio de la sabiduría es el temor al Señor. El Salmo 111. Entonces, nosotros ordinariamente, Lilia, entendemos por temor algo muy semejante al miedo. De hecho, en muchas situaciones, miedo y temor son lo mismo. Hay personas que pueden decir, ay, es que eso me causa miedo o me causa temor. Y para nosotros, en el castellano, en nuestra cultura occidental, en nuestro ambiente, son sinónimos, casi lo mismo. Para la Biblia, Lilia, hay que recordar que la Biblia le escribió el pueblo hebreo con su mentalidad oriental, con su propio lenguaje, el Antiguo Testamento en hebreo. En la Biblia el término temor de Dios quiere decir otra cosa. Al inicio, en los primeros libros de la Biblia, el temor a Dios se entiende como un estado de admiración, de sorpresa, a veces fuera de sí, ante la presencia de Dios, ante las manifestaciones de Dios. Se entiende pues en ese sentido en los primeros textos bíblicos, el temor de Dios, sorpresa, admiración,
sobrecogimiento ante la grandeza de la presencia de Dios. Y sobre todo cuando el ser humano se mira a sí mismo como frágil, limitado, pequeño ante la grandeza de Dios. Ese es el primer significado de temor de Dios. Pero si vamos viendo cómo la revelación, que es progresiva siempre, en los otros escritos del Antiguo Testamento, el concepto de temor, Lilia, pasa a designar el sentido religioso del ser humano. Y dentro de la alianza que Dios hace con el pueblo, hablar del temor de Dios llega a significar fidelidad a Dios. El libro del Deuteronomio y muchos salmos en los que la palabra hebrea que designa temor o temeroso, esa misma palabra significa fidelidad a Dios, llegando a coincidir que el que es temeroso de Dios es el fiel a Dios, el que obedece a Dios, el que sigue a Dios. Por eso en la Biblia encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 7, este texto: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, el temor de Dios entendido como fidelidad a Dios, amor a Dios, seguimiento de Dios, y no como miedo, como lo entendemos generalmente la mayoría de nosotros. En la Biblia encontramos también cómo los salmos, como el que tú nos mencionaste al inicio, nos hablan muchas veces, como el Salmo 112, verso 1, el Salmo 128, verso 1, llegan a decirnos que la misericordia de Dios se extiende de generación en generación sobre los que le temen. No hay que entender sobre los que le tienen miedo, sobre los que se esconden de Dios. No. Cuando los salmos hablan sobre los que le temen, está hablando sobre quienes le son fieles, sobre quienes le siguen, sobre quienes obedecen sus mandatos. Es muy importante, Lilia, que la gente que nos está escuchando y mirando entienda bien este significado de temor de Dios en la Biblia. No es tenerle miedo a Dios. Temor de Dios en la Biblia es ser fieles a Dios, amar a Dios, obedecerle porque Él es el creador, el soberano, el principio y fin de todo. Y temerle en la Biblia significa serle fiel, amarle, seguirle, y en ese sentido hay que entender los textos de la palabra de Dios que nos hablan del temor. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, cuando nos habla del tiempo del juicio, dice que el Señor hará temblar de miedo a los pecadores, pero que recompensará a los que temen su nombre. Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Y el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, verso 34, dice: en Dios no hay acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios, otra vez Lilia, no quiere decir el que le tenga miedo, no quiere decir el que se asuste ante Dios, el que teme a Dios, es decir, el que vive con fidelidad a Dios, el que obedece a Dios, y lo recalca el texto al decir, el que teme a Dios y practica la justicia, le es aceptable. Ahí está. Temer a Dios es vivir como Él quiere en la Biblia. Lo contrario del temor, Lilia, es la paz. Lo contrario del miedo es la paz, como nosotros lo entendemos el temor como miedo. La Biblia, cuando habla de la paz, Lilia, es impresionante ver cómo la palabra paz aparece 91 veces en el Nuevo Testamento, 31 veces en los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, 43 veces la menciona San Pablo y 17 veces en los demás escritos del Nuevo Testamento. Cuando hay paz, Lilia, no debe haber miedo ni temor como nosotros lo entendemos. Jesús, sorprendente y bellamente, siempre que saluda, sobre todo Jesús resucitado, el saludo es: la paz esté con ustedes.
tengan paz, vivan en paz. Un don y un fruto de la resurrección de Jesús en nuestras vidas es la paz. Y la paz es ausencia de todo miedo, de todo temor. Donde está Dios hay paz. Hay un texto muy hermoso que quisiera que nos leyeras, Lilia, en la primera carta de Juan, que podría ser una síntesis maravillosa de cómo el mensaje de todo el Nuevo Testamento es un mensaje de paz contra todo miedo, un mensaje de paz por la presencia de Dios en nuestras vidas, un mensaje de paz ante toda adversidad y un mensaje de paz ante el futuro de nuestras vidas. La palabra de Dios dice en la primera carta de San Juan, capítulo 4, verso 18. Dinos lo que dice ahí, Lilia, por favor. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. ¿Qué te parece ese? No, está impresionante, está muy bonito. No dejémonos que el miedo nos paralice, como lo menciona el Padre. Hay miedos sanos e insanos. Y el temor de Dios no es un Dios que castiga, Padre. Es un Dios de amor y no tenemos por qué temerle. Al contrario, tenemos que serle fiel. Ese es el verdadero sentido del temor de Dios. Serle fiel, seguirle con todo nuestro ser, amarle sobre todas las cosas. Quien así trate de vivir es el que tiene el verdadero temor al Señor, a Dios. Jesús mismo, por último, en el capítulo 10, verso 26 y siguiente de San Mateo, nos habla, Lilia, de que los que seguimos a Jesús, los que nos propongamos seguir a Jesús, podemos tener adversarios, enemigos, nos pueden acusar. Jesús dice, los van a acusar, los van a maltratar. Acuérdense que eso ya lo hicieron conmigo, nos dice Jesús, pero nos dice, no les tengan miedo. No tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, dañarnos físicamente. Tengan miedo a los que se pueden condenar. Tengan miedo a la condenación, a la perdición eterna. A eso sí, porque entonces no estaremos con Dios jamás. Ese es el verdadero miedo que deberíamos tener, perder a Dios eternamente. Pero mientras le sigamos, Lilia, sigamos a Jesús, vivamos en ese sano temor de Dios, vamos a tener problemas, adversidades, enemigos, personas enemigas, personas que no aman la verdad y como Jesús es la verdad, personas que no aman la justicia, Jesús es la justicia y sus seguidores tenemos que luchar por la verdad, por lo justo, por el bien. Y en este camino, Lilia, vamos a tener adversarios. Jesús nos dice, no les tengan miedo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En este bello texto, dinos cómo está escrito al final de San Mateo, capítulo 28, verso 20. ¿Qué dice la palabra de Dios en este bellísimo texto? Mateo, capítulo 28, verso 20. ¿Nos lees, Lilia, por favor? Sí. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, hasta la piel se me puso chinita. ¿Cómo llegamos a tener miedo cuando sabemos que Él está siempre acompañándonos en todo momento? Fíjate exactamente. Y cómo Jesús introduce esta frase cuando habla, enseñen lo que yo les he enseñado, enseñen a cumplir lo que yo les he enseñado. Jesús sabe que vamos a tener dificultades, problemas, adversidades, enemigos. Por eso vienen las palabras reconfortantes. Pero sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tenemos fe, Lilia, y estamos convencidos de que Jesús está con nosotros siempre, no hay por qué temer. Él está con nosotros y Él siempre nos dice, la paz esté con ustedes, no teman. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Antes de entrar al tercer punto, la Biblia habla del temor de Dios en Isaías capítulo 11, versos 3, y nos dice que el temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo, Padre. Y ahora entiendo que lejos de temerle al Señor es serle fiel. Lejos de tenerle miedo es estar con Él, y como Él lo menciona en la cita bíblica, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así es, Lilia. Entonces ya te quedó muy claro que cuando habla del temor de Dios como un don del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es el que nos hace amar a Dios, ser fieles a Dios y seguir a Dios. Es decir, vivir con temor del Señor, Lilia. Ahora sí, entramos de lleno al tercer punto, los miedos y temores en la religión. Se entiende que la religión sirve para liberarse de todo tipo de temor, Padre. Pero ¿qué pasa cuando muchos religiosos, incluso dentro de la misma religión, tienen ese temor? Esos miedos. Esos miedos. Así es, lo dices muy bien. La religión tiene que servirnos para liberarnos. No solamente de los miedos, liberarnos de todo lo que nos oprime, y la religión siempre debe tener un mensaje de liberación, de paz, de bien para nosotros. Pero sucede lo que nos dices, Lilia, dentro de la religión hay varias personas que viven con miedos, y miedos ocasionados a veces por la misma manera de entender la religión. Por ejemplo, cuando la gente no se acerca a estudiar la palabra de Dios, puede tener ideas falsas o equivocadas de Dios. Hay gente que le tiene miedo a Dios, Lilia, que piensa que Dios nomás está cuidándonos para castigarnos, nomás está al pendiente si nos pasamos de la rayita para darnos un castigo. Nuestros papás han tenido su parte de culpa, o aquellos papás que por no conocer a Dios, por no haber estudiado la palabra de Dios y no haberse informado sobre Dios, le llegaban a decir muchas veces a los niños que llegaban llorando de la calle porque se cayeron: Dios te castigó, ¿ves? Porque no te persinaste, porque no nos obedeciste ayer, porque no hiciste lo que te dijimos, Dios te castigó. Y todo eso fue creando una mentalidad de miedo hacia Dios, lo cual es totalmente falso desde la palabra de Dios. Otras personas tienen miedo a la muerte porque viven con un temor de condenarse. Hay gente que quizá piensa que lo más probable es que se va a condenar porque no se siente muy buena, porque ha cometido muchos pecados, porque no ha estado cerca de Dios. Dios quiere nuestra salvación. La Biblia dice en la segunda carta a Timoteo: Dios quiere que todos los hombres se salven. Esto ya lo vimos en un programa anterior, y debemos vivir con esa confianza en Dios, Lilia, no con miedo a condenarnos, sino con la confianza de que nos vamos a salvar mucho más por los méritos de Jesucristo, que se encarnó, vivió y murió, resucitó para salvarnos, mucho más por el amor de Dios que por nuestros méritos. Claro que tenemos que esforzarnos en agradar a Dios con nuestras vidas, en tratar de vivir como Él quiere, pero no debemos vivir con miedo a la condenación. Incluso también hay miedos a los sacerdotes, Lilia. Muchas veces somos seres humanos, los sacerdotes también cometemos errores, tenemos fallas, muchas veces quizás sin quererlo, pero ofendemos, lastimamos a las personas, tratamos mal a las personas. Y la gente, Lilia, la mayoría de la gente nos tiene miedo decirnos que la ofendimos, que la lastimamos o que estamos procediendo mal desde su punto de vista. Cuando a mí vienen personas, Lilia, a darme alguna queja de un hermano sacerdote o a contarme que se sintieron mal por este trato o estas palabras que les dijeron, mi consejo siempre es, y ahora lo repito, habla con ese sacerdote. Del mejor modo que puedas, pero habla, exprésale abiertamente, sinceramente, exprésale sin miedo lo que sentiste cuando te dijo esas palabras, cuando te dio ese trato. Dile sin miedo cómo te sientes,
exprésale tu opinión si crees que el sacerdote estamos procediendo mal, estamos dando algún mal ejemplo, si nuestras actitudes o manera de ser ofende, lastima, pero no deben tenernos miedo, Lilia, a los sacerdotes. Deben tener ustedes, hermanos laicos, todas las personas, Lilia, deben tener la sinceridad y el valor, la franqueza de decirnos sin miedo lo que ustedes piensan y sienten, sobre todo en el trato que les damos y más cuando les hacemos un daño o los ofendemos. Y por último, un miedo que tenemos muchos es el de decir la verdad. Aunque Jesús es la verdad y aunque Jesús dice en su palabra que la verdad nos hará libres, sin embargo, no es fácil decir la verdad, Lilia. El mismo San Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 16, dice: ¿es que me he hecho enemigo de ustedes por decir la verdad? Y Jesús mismo, Lilia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 7, Jesús dice: el mundo no tiene motivo para odiarlos a ustedes, les dice a los apóstoles, pero a mí me odia, dice Jesús, porque pongo claramente ante sus ojos la maldad de sus obras. Es decir, porque hablaba con la verdad Jesús. No es fácil hablar con la verdad, no es fácil decir la verdad, sobre todo cuando se trata de una autoridad, de alguien que está arriba de nosotros, pero tenemos que hablar la verdad, tenemos que ser seguidores de Jesús y Jesús es la verdad. Hermanos, no tengamos miedo a decir la verdad que pensamos, la verdad que sentimos, la verdad como nosotros la entendemos. La otra parte ya nos dirá su propia verdad. El Papa Francisco es una vez más un ejemplo de esto. Una frase suya que yo le aprendí y que trato de ponerla en práctica: la verdad es la verdad y no debemos esconderla, dice el Papa Francisco. Entonces, no debemos tener miedos al vivir nuestra fe. Y la religión nos tiene que servir para liberarnos de todos los temores y miedos que tengamos. Cuarto y último punto del tema del día de hoy: ¿cómo liberarnos y vencer los miedos que tenemos? Padre, ¿qué nos puede decir acerca de este último punto? Muy bien, Lilia. Bueno, yo quisiera decirles 3 cosas, sobre todo, que nos pueden servir para liberarnos y vencer todos los miedos que tengamos y que se nos vayan presentando. El primero, Lilia, es, pues no hay que ignorarlos, hay que enfrentar los miedos. Hay gente que los rechaza, los rehúsa, no los acepta, situaciones que van a suceder, personas que tenemos que enfrentar. No tengas miedo. Acuérdate las palabras de Jesús: no tengan miedo. Entonces, enfrentarlos, no ignorarlos. Segundo, tener confianza en uno mismo, Lilia. Tener confianza en uno mismo. Esto es muy importante. Y tener confianza en Dios, que van de la mano. Ya hemos dicho el texto de Mateo, capítulo 28, verso 20. Yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Si sabemos, Lilia, que Dios está con nosotros, que Dios nos asiste, que Él nos acompaña en su Espíritu Santo, iluminándonos, fortaleciéndonos, ¿por qué vamos a tener miedo? De ahí surge la confianza en nosotros mismos. No soy solo yo o sola tú, Lilia, o solo usted el que enfrenta las situaciones o a las personas. Es Dios que está con nosotros. Es Dios que nos asiste. Es Dios que nos da fortaleza. Confíe en Dios, hermano. Y si confía en Dios, vamos a confiar en nosotros mismos. Hay una oración bellísima de Santa Teresa de Jesús. Yo suelo hacerla muy frecuentemente. La hago parte de mi oración muy seguido, porque es una oración donde esta gran santa y mística, Santa Teresa de Jesús, que vivió en el siglo XVI y gran maestra de espiritualidad, nos dejó como un testimonio de la paz que Dios da a quienes creemos en Él y sobre todo de cómo un cristiano debe vivir
sin miedos. Vamos a compartir con los que nos ven esta oración, Lilia. La vamos a leer despacio. Ojalá ustedes la aprendan. Vamos a presentarla por escrito al final del programa. Anótela, escríbala. Si me mandas un correo electrónico, yo te la mando por correo electrónico, desde luego. Y trata de hacer esta oración con mucha frecuencia, especialmente cuando tengas momentos de crisis difíciles. Haz esta oración, cierra tus ojos y haz esta oración al Señor, que se titula Nada te turbe, nada te espante. Es como decir, a nada le tengas miedo. Y vamos a hacer esta oración. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eleva el pensamiento y al cielo sube. Por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Si te vienen desamparos, cruces y desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Aunque todo lo pierdas, solo Dios basta. Qué hermosa oración de Santa Teresa de Jesús. Todo un plan de vida, ¿no, Lilia? Entonces, amigos, esperamos que este programa les sea de bendición de Dios para ustedes. Un cristiano, un hijo de Dios, Lilia, no debe vivir con miedos. Dios camina con nosotros, Dios está con nosotros, confía en Él y deja que Él te use, te tome y contigo enfrente cualquier situación adversa. Vamos a despedirnos de nuestros oyentes y escuchas. Recordamos que todo esto es con la finalidad de que cada día seamos más los católicos despiertos. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infiel, se aleja el mal. Siento un ruido de alas, los ángeles vuelan, confía, hermano, que ha llegado la hora que Dios